Hola, mi nombre es Cecilia Amelia Quijano Benítez y en esta oportunidad les expondré el artículo titulado La acumulación extrema de azúcar en la maduración tardía de los higos se acompaña de cambios globales en el metabolismo del azúcar y la expresión de genes transportadores. Introducción. El higo es una fruta que acumula monosacáridos, siendo los principales azúcares solubles la glucosa y la fructosa, los productos de la hidrólisis de la sacarosa. En el presente estudio se caracterizaron la acumulación novedosa y aguda de azúcares en la maduración de la higuera y se describieron los cambios globales en la expresión génica relacionada con la acumulación de azúcar durante la fase de la maduración de la higuera. También se analizó la concentración y composición de azúcares en tejidos de receptáculo e inflorescencia de higos machos y hembras durante las etapas finales de maduración. Glosario de términos, siglas y abreviaturas. El HPLC es la cromatografía líquida de alta resolución que se utiliza para separar los componentes y detectar compuestos químicos. El DDI es agua destilada desionizada. La curva doble sigmoide representa una variable que se incrementa primero lentamente, luego se acelera y finalmente se desacelera. Material y métodos. Los materiales vegetales que se utilizaron fueron dos higos femeninos llamados Brown Turkey y Figaro 15 y un higo masculino llamado Figaro 725. El análisis de azúcar soluble por la cromatografía líquida de alta resolución. Los azúcares solubles se extrajeron 3 veces de 0,5 a 1,0 gramos de muestras frescas con 10 milímetros de etanol al 80%. Análisis de contenido de agua. Se midió el contenido de agua para los 2 cultivares femeninos seleccionados y un cultivar de higo masculino. Las muestras se secaron en horno a 60 centígrados hasta que el peso se estabilizó. Identificación del metabolismo del azúcar y genes transportadores en higo. Se utilizaron transportadores de azúcar de Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum, Vitis vinifera, Malus domestica y Morus notabilis como consultas. Además, se identificaron genes y transportadores putativos relacionados con el metabolismo del azúcar realizando un análisis con la herramienta básica de búsqueda de alineación local mediante el software BioEdit. Resultados. El contenido de azúcar soluble en diferentes tejidos durante el desarrollo temprano del fruto de la higuera hembra. Les voy a explicar con la figura 1 que está en los materiales y métodos. Como se puede observar en la figura 1A, con base en el porcentaje de cobertura de color en la piel externa de la fruta, en combinación con el tamaño de la fruta y el peso fresco, las frutas de la fase 3 de maduración se clasificaron en 4 etapas de maduración distintas. R1, que es la etapa inicial de maduración con una cobertura de color del 30%, R2, que es la etapa de maduración media con cobertura de color del 60%, R3, que está completamente madura al 100% de cobertura con color, y R4, que está 2 días después de la maduración completa. Además, se seleccionaron un cultivar representativo de higo macho no comestible y sin azúcar, llamada Figaro 725, que generalmente se plantó para proporcionar polen y se estableció como el control negativo. Durante los aproximadamente 7 días desde la etapa R1 a la R4, ocurrieron cambios marcados en el desarrollo de la higuera hembra con respecto a la acumulación de azúcar y agua. La observación más llamativa fue que los fuertes aumentos en la expansión de la fruta, el peso fresco y el contenido de agua que ocurrieron durante las etapas R1 a la etapa R3, tanto en Brown Turkey como en Figaro 15, se desvincularon temporalmente del fuerte aumento en el contenido de azúcar. Esto ocurrió principalmente después de alcanzar el tamaño completo
durante los 2 últimos días de maduración en la etapa de R3 a R4, como se puede observar. En el caso de Brown Turkey, la acumulación de azúcar ocurrió principalmente en el tejido de la pulpa, mientras que también hubo un aumento paralelo, aunque menor, en el tejido de la flor, Figaro 15. Paralelamente se siguió el desarrollo del fruto del higo macho en Figaro 725, que también se separó la pulpa y el tejido floral. Cambios dinámicos en la acumulación de azúcares solubles y el contenido de azúcar en diferentes tejidos de la higuera durante las etapas finales de maduración. Esto les voy a explicar con la figura 3 que se puede observar. Desde la etapa R2 a la etapa R4, la maduración de la fruta en el árbol se comparó con la fruta cosechada en R2 a R3 y madurada después, o sea, fuera del árbol. De hecho, los resultados indicaron un pequeño aumento en los azúcares solubles durante la maduración fuera del árbol, que representó un promedio del 15% del aumento total de azúcares solubles en la maduración de la fruta en el árbol. Sin embargo, el 85% restante del aumento en el contenido de azúcar se debió a la importancia neta desde el tejido de origen hasta el sumidero de la fruta durante este periodo. Discusión. La acumulación de azúcar en higos femeninos en comparación con otras frutas. En comparación con otros órganos vegetales acumuladores de azúcar, la higuera se distingue por un periodo de acumulación extrema de azúcar, tanto en términos de corta duración como de alta tasa de importancia y acumulación. Importancia del metabolismo del azúcar y la expresión del transportador. Para arrojar luz sobre los diferentes patrones de acumulación de azúcar en la pulpa en comparación con los tejidos de la inflorescencia, se examinaron los patrones de expresión específicos del tejido del metabolismo del azúcar putativo y los genes transportadores en las dos variedades de higos femeninos. Figura 6. Como se puede observar en la figura, al comparar esos patrones con los de la fruta macho, podemos concluir que existe un patrón diferencial de expresión del gen del metabolismo del azúcar a nivel global de la vía metabólica. Prácticamente todos los genes que mostraron una regulación al alza en el desarrollo de la higuera hembra no mostraron tales cambios en el desarrollo o se caracterizaron por una regulación a la baja en la fruta macho, a lo cual que esto indica que la acumulación de azúcar va acompañada de una transición global en la regulación de la ruta metabólica y que es poco probable que el rasgo de acumulación se deba a cambios más limitados en la expresión génica. También sobre el metabolismo del azúcar putativo y los genes transportadores del higo, se predijeron genes potencialmente cruciales involucrados en el aumento rápido del azúcar de la fruta del higo hembra y macho durante diferentes fases de maduración. Conclusiones. Los frutos de higo pasan por un proceso de maduración rápida, fase 3, que es en la fase 3, que generalmente toma menos de una semana para la cosecha de verano. Y aproximadamente el 90% del contenido total de azúcar se acumula durante los últimos días de maduración. Los resultados presentan al higo como un ejemplo extremo de importación y acumulación de azúcar, con tasas de importación calculadas que son un orden de magnitud más altas que las de otras especies de frutas dulces que acumulan azúcar. Apreciación crítica. Actualmente el higo está cobrando mayor importancia en el mercado mundial como alimento de ricas características nutritivas y por ende se caracteriza por una creciente demanda de higos frescos. Los higos frescos no se pueden almacenar por más de 18 días. Desde un punto social, esta investigación encontró que dos cultivares de higo, que son Figaro 15 y Brown Turkey, tienen diferentes patrones de acumulación de azúcar y así proporciona al consumidor frutos sabrosos que tengan una vida útil más larga. Gracias.